tengo en mi corazón compartir una palabra en la serie que he estado predicando sobre consejos sabios en tiempos turbulentos. Estos son tiempos en los que muchas cosas han salido, digamos, en nuestro corazón. Hemos tenido experiencias, para algunos han sido duras, pero también han habido experiencias en las que nos hemos sentido, digamos, heridos, golpeados, traicionados por otras personas. O, si no fue en este tiempo, fue en el pasado. Y eso se ha quedado ahí, no ha sido resuelto y necesita ser resuelto. Algunas veces los resentimientos que nosotros guardamos, los guardamos de tal modo que cuando salen con unas ganas de vengarse, no con ganas de resolverlo, sino con ganas de vengarse. Pero hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos resolver esto a la manera de Dios, extendiendo la gracia de Dios hacia las personas que nos han herido. Casi todos nosotros, y digo casi todos porque es casi todos, cargamos un librito. ¿Algunos vieron la serie de Pablo Escobar? ¿Se recuerdan del librito de Pablo Escobar? Siempre sacaba su libretita y en esa lista, si a usted lo anotaban en esa lista, usted estaba listo, si estaba en la lista, ¿verdad? A mí siempre me hizo mucha gracia, sobre todo cuando vinieron los memes después de eso, ¿verdad? Uno en especial que me llegó donde aparecía la figura de Pablo Escobar con la libretita en la mano y decía: pastor, ¿quiénes son los de la alabanza que no vinieron al ensayo? Y entonces, pero dejando lo gracioso por un lado, algunos de nosotros llevamos un librito de esos donde anotamos todo lo que nos hacen, lo que nos deben, y no podemos. Casi como pudiera decirle, ¿sabe cómo es esto? Como, no sé si recuerdan cuando uno coleccionaba álbumes cuando uno era niño, que las figuritas, y uno iba a comprar las figuritas, y esta ya la tengo, esta no la tengo, y hasta intercambiaba con los compañeritos y todo. Bueno, algunas veces uno tiene estos álbumes hasta con la foto de la persona, lo que me hizo, y tiene la figurita y toda la descripción de lo que hizo, la fecha en que lo hizo, cómo iba vestido, qué perfume llevaba. Todo descrito tal cual, para que no se nos olvide. Y en ese libro de venganzas tenemos todo lo necesario para tener un acto de venganza justificable cuando se presenta la oportunidad. Porque decimos, sí, esto necesita un pago, ¿sí? ¿Sabe? En estos días una amiga, a quien aprecio mucho, Dios ha estado haciendo una obra maravillosa en su vida, sanándola de cáncer, y salió una publicación en una de estas redes sociales donde alguien hablaba acerca del perdón, y esta persona había ocupado su tiempo cuando se sentía enferma para llamar a muchas personas a las que ella sentía que había ofendido para pedirles perdón, y eso le había traído mucha sanidad. Lo que me impresionó sobremanera fueron los comentarios de la gente a la publicación. La publicación no era de ella, sino que alguien se la envió, y era de gente diciendo: perdonar jamás, nunca, decían otros, pero con unas expresiones tremendas de que no estaban dispuestos a darle perdón absolutamente a nadie. Y yo decía, qué tremendo tener una herida tan profunda que no te permita perdonar, porque las heridas son reales y las cicatrices son profundas. Entonces estos libros están llenos de estas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Si nosotros nos encontramos que tenemos una biblioteca de libritos llenos de cosas, pues tenemos que hacer algo. Y algunos podrían decir que pues discúlpeme, pastor, pero yo creo que las represalias son apropiadas.
Es más, hay que darles una dosis de su propia medicina para que aprendan a no andar ofendiendo a la gente, ¿verdad? ¿Usted no se ha dado cuenta cuando vemos las series en Netflix o donde sea que las miremos, o las novelas, cómo nos empezamos a enojar contra el personaje malo? Y empezamos a decir que ojalá le hagan y le hagan y le hagan, y uno empieza a estar enfurecido que quiere que le hagan, y uno dice, y como decía mi abuela, sudando calenturas ajenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno quiere vengarse del malo. Sin embargo, en lugar de curar nuestro dolor, como decía aquel famoso profeta, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. ¿Ah? Todos vieron a ese profeta, ¿verdad? Sí. Filósofo, doctor Chapatín. Y hoy vamos a ver en el libro del Génesis a un personaje, a un hombre de Dios llamado José. Y él nos modela una mejor solución al problema. Y déjeme hacerle una historia resumida de este José. La vida de José es un catálogo de ofensas cometidas contra él que se podría llenar un libro, hermano. El libro de ofensas contra José era una cosa impresionante. Pero lo interesante es que a pesar de tener todos los argumentos para vengarse, la historia de José nos enseña a romper la lista. Nos enseña que debemos extender la gracia que nosotros hemos recibido a otros. El abuso que sufrió José en manos de su familia fue terrible. Déjeme comenzar a contarle la historia. José era el penúltimo de una familia numerosa. Eran 12 hermanos, 12. Y estos hermanos eran hijos de 4 madres distintas. El papá Jacob se había casado con una mujer a la que él se quería. Él trabajó para casarse con una mujer. Pero resulta que en la noche de bodas, no es como ahora que uno se casa y pasa la novia y todo el mundo la ve y que le quitan el velo y todo este rollo, ¿no? Tan bonito. No, en aquel tiempo no era así. Se hacía la fiesta, la novia estaba completamente cubierta, al estilo de la burka, esta famosa, y en la noche de bodas a ella la llevaban a la cámara nupcial y él llegaba ya con bastantes vinos encima. Y entonces tenían la noche de bodas. Él descubría quién era ella hasta la mañana siguiente. Oh, sorpresa. Resulta que el papá había aprovechado a salir de la mayor, que no era muy agraciada, y se la dio a él. Y dijo, pero si yo trabajé por la otra. Bueno, trabaja otros años por ella, pues, y te la doy también. Porque así era en ese tiempo, se podían tener varias esposas. Y entonces él trabajó más años por la otra y también se la dieron. Me gusta la forma que algunos traductores traducen algunos textos de la Biblia, ¿verdad? Porque dice que esta mujer, Lea, la primera, la que pusieron, dice, era una mujer de ojos tiernos. No, la traducción original dice que era bizca. Así dice. No era de ojos tiernos. Entonces, obviamente, el patrón de belleza que uno tiene, como que no, ¿verdad? Y no era la que a él le gustaba. Entonces, trabaja por la otra y obviamente, él no la quería mucho a la otra, ¿verdad? Con ella tiene hijos. Luego tiene Raquel, que era la otra que le habían dado, y resulta que esta no podía tener hijos. Entonces se acostumbraba que si no se podía tener hijos con la esposa, entonces la esposa le daba una concubina para que tuviera hijos con ella, y entonces igual eran hijos de ella, pero los tenía la concubina. En un
estos relajos que se hacían en aquel tiempo, porque eran unos relajos tremendos, después se cobraban las víctimas, ¿verdad? Terminó este hombre teniendo hijos con la concubina, con la criada de Lea, la primera esposa, y con la criada de Raquel, la segunda esposa, y después resulta que Raquel también pudo tener hijos. O sea, era un montón de muchachitos, 12 muchachitos. De esos 12, de los hijos de Raquel, nacieron 2. Uno se llamó José y el otro Benjamín. Pero resulta que José era un niño de esos graciositos y muy simpático y caía bien, pero era muy, muy listo. Y el abuelo lo hizo su niño consentido. Digo, el papá lo hizo su hijo consentido. Al punto en que todos los demás hijos trabajaban y toda la cosa, y imagínense, en un tiempo en el que ponerle colores a una túnica era una cosa muy complicada. Darle colores a una túnica era serio. Bueno, él le compró una túnica de colores a su muchachito. Todos los demás se vestían de gris y de colores pardos y cosas así. No, tenía túnica de colores. Entonces se puede imaginar, se ganó el premio de simpatía entre sus hermanos, ¿verdad? Y un día aparece y les cuenta que tuvo un sueño en el que él salía al campo con ellos y recogían las espigas de trigo y las juntaban en manojos y todo, y resulta que los manojos de sus hermanos se postraban ante el manojo de él. Digo, solo para caer bien, ¿verdad? Y entonces ellos lo vieron así como que nosotros nos vamos a postrar ante ti. Dice, ¿qué se cree? Y como era chiquito, ¿verdad? Porque era el hermano pequeño, y le han dicho, nano de porra, ¿qué está pensando? O sea, le empezaron a coger rabia. Y luego apareció con otro sueño más adelante y le dijo, tuve otro sueño. Y dice, y vi la luna y las estrellas, el sol y la luna y las estrellas, dice. Y resulta que el número de estrellas coincidía con el número de sus hermanos, ¿verdad? Y que yo estaba en medio y la luna y el sol y las estrellas se postraban ante mí. Hasta el papá se enojó. O sea, que tu mamá y yo nos vamos a postrar ante ti y tus hermanos también. O sea, la cosa se fue poniendo muy difícil. El muchachito simpático se volvió antipático, al punto que sus hermanos queridos decidieron que lo iban a matar para quitárselo de encima. Así se resolvían los problemas. Y un día se presentó la oportunidad. Vaya usted a los capítulos 40 en adelante de Génesis, le queda de tarea, del 40 al 50. Vaya y lo lea. Hoy en la tarde se entretiene, en lugar de ver la serie que está viendo, póngase a ver eso. Si tenía un partido de fútbol, deje el partido, póngalo a grabar y lo ve otro día. Pero lea eso y se va a entretener bastante. ¿Sabe? Resulta que decidieron que lo iban a matar y un día se presentó la oportunidad, llegó, y cuando lo vieron venir, que estaban ellos en el desierto, dijeron, ahora llegó, vamos a matarlo. Entonces uno de ellos dijo, no lo matemos, es nuestro hermano, no sean así. Y uno decía, no, matémoslo. Y los convenció y dijo, no, mejor vendámoslo. Acuérdense que eran los ancestros de los judíos, o sea, todo lo hacen negocio. Y donde vieron venir a una caravana de ¿cómo se llama? De vendedores de esclavos, se lo vendieron y se lo llevaron. Lo vendieron a su hermano como esclavo y agarraron la túnica de colores, mataron un animal y la llenaron de sangre y se la llevaron al papá y le dijeron, un animal mató a tu hijo, encontramos la túnica. Y mira, imagínense el dolor de ese padre. Y este era un invento de ellos. Mientras tanto, a José se lo llevaron a Egipto, allá lo vendieron. Lo compró un hombre, se lo llevó a su casa. Pero resulta que José era un buen trabajador, al punto de que en poco tiempo el dueño de la casa lo volvió el administrador de su casa, porque el tipo era bueno, muy eficiente. Pero tenía un pequeño problema: el tipo era guapo.
A veces a los siervos de Dios nos pasan cosas así. Y entonces el tipo, la mujer del dueño de la casa se enamora de él, hermano. Y quería con él y quería con él. Y era una cosa. Y un día dice que no había nadie en la casa y la tipa se lo lleva a su cuarto y casi era una violación el asunto. La cosa es que el tipo sale huyendo y ella empieza a gritar y lo acusa de violación. Pero como el dueño de la casa le tenía aprecio, no lo manda a matar, sino que lo mete preso. Y por allá en la cárcel, hermano, imagínense, va acusado por uno de los oficiales de Faraón, acusado de querer violar a la esposa. Entonces, ¿para dónde lo meten? Allá bien adentro. Y allá adentro, hermano, todo el mundo se olvida de él. Imagínense esto. Estaba ahí justamente porque sus hermanos lo vendieron. Esto era como para decir: ay, mis hermanos queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios los prospere. No, hermano, estaba con rabia. Pero usted va a leer ahí cuál era la actitud de él. Pero déjeme que ese es el mensaje, madre. En un ratito, solo estoy contándole la historia. Entonces él dice que se desespera y un día oye a dos presos que se están contando unos sueños que tuvieron y él les interpreta el sueño. A uno se le cumple, a los dos se le cumplen, pero uno de los dos muere tal como él lo vio en el sueño. Y el otro que se le cumple el sueño le dice: oye, le dice: hazme un favor, cuando háblale al faraón de mí para que me saquen de aquí. Y al tipo se le olvida, ¿verdad? No sé si a ti una vez te ha pasado que haces un favor y tú pides que te hagan el favor y no se vuelven a acordar de ti. Bueno, lo mismo le pasó a José. Y entonces, como a los 2 años, el faraón tiene un sueño y entonces este hombre que era oficial cercano al faraón le dice: en la cárcel hay un muchacho que yo tuve un sueño y el hombre me dijo lo que era y así sucedió y tal. Mándalo a buscar. Y lo mandan a buscar, hermano. Lo bañan y todo y lo preparan y se lo llevan al faraón. Y en el momento que llega le interpreta el sueño a faraón. Y en un minuto, hermano, que él interpreta el sueño y le dice todo lo que tiene que hacer y todo al interpretar el sueño, resultó que este tipo tenía una sabiduría impresionante. Y el faraón se queda pensando y dice: ¿sabes qué? Yo necesito a alguien como tú aquí en mi reino. A partir de hoy, a partir de este minuto, dijo: tú serás, nadie va a mandar más que tú, sino yo. Tú eres el segundo después de mí. Tú eres el que manda. Y le dio su anillo y le dio, hermano. Imagínense, en un minuto le cambió la vida a este hombre. Y un día que vinieron los 7 años de vacas flacas, vinieron 7 años de vacas gordas, después vinieron 7 años de vacas flacas, aparecieron sus hermanitos a pedir que les dieran comida. Y él los tuvo enfrente. Se puede imaginar, con todo el poder, hermano, en sus manos. Era el hombre más poderoso de la tierra y los tenía ahí en sus manos. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo mismo que le dan ganas de hacer en las novelas. Ahora es el momento. Lea el pasaje y va a ver todas las cosas que suceden en ese momento y les hace varias jugadas y todo. Pero al final extiende la gracia sobre sus vidas. Ya le conté la historia. Esto es gratis. Esto no tenía pensado contárselo, pero ya le ahorré el trabajo para que vaya ahí. Es el trailer para que vea la película hoy en esos capítulos. José nos enseña algo. Cuando los pecados de otros nos hieren, ¿a dónde podemos ir en busca de consuelo, protección y justicia? Solo a uno: al Señor. Isaías el profeta dice en el capítulo 42, verso 3: no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Estoy seguro que mientras estamos hablando de esto, tú has estado pensando en algunas de las cosas que personas te han hecho y que quizá las has estado guardando y no has perdonado.
pero que necesitas hoy salir de aquí con el asunto resuelto. No puedes salir de aquí igual. Y algo más, debes salir de aquí con la actitud de que de aquí en adelante, cualquiera que te haga algo, tú debes tener la actitud de extender la gracia de Dios y no volver a sacar el librito. Más bien, te deshaces del librito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos que le pasó a José? Todo este maltrato, todo este bullying, todo lo que sufrió, los celos que vivió sus hermanos, la conspiración para matarlo, el negocio que hicieron con él al venderlo, el rechazo, la esclavitud que vivió, todo, la traición, todo esto, súmelo a la soledad que le tocó vivir después, porque no tenía nadie, era un desconocido, nadie sabía de él. Su padre lo creía muerto y a sus hermanos no les importaba si se había muerto o no. En solo pocos años José sufrió todas las formas imaginables de abuso que los humanos infligen unos a otros. Si tú creías que a ti te pasó algo, a este le pasó de lo tuyo y de muchos. José estaba en un pozo tan profundo del que no podía escapar y no había nadie que pudiera rescatarlo, hermano. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros debemos aplicar un ejercicio. Trata de imaginar la situación de la persona en la que usted está leyendo. Usted está viendo la historia. Imagíneselo por un momento a José ya en el final, cuando está metido en la cárcel. Estas cárceles, hermanos, no eran como las que usted ve en la televisión, de estas cárceles gringas donde todo está iluminado, está limpio y lo tiene. No. Ni siquiera como La Joya, donde lo van a visitar y le llevan comida y cosas. No, nada de eso. Este era un lugar donde lo refundían y allá hasta se olvidaban de usted. De suerte le daban comida. Y allá estaba este hombre. Durante 13 años, este hombre sufrió abuso físico, abuso mental, maltrato y rechazo más allá de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Dice en el capítulo 40, verso 15, hablando José, dice: pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Este sí era un preso que de verdad no había hecho nada. Hay una emoción muy fuerte en las palabras de José. No sé ni por qué estoy aquí. Él busca a Dios para que Dios lo fortalezca, que Dios lo anime, que Dios no lo deje caer. Y lo vas a ver en el final de que él realmente tenía una relación con Dios. El profeta Isaías tiene una declaración en el capítulo 61, los versículos 1 al 3, donde el Señor dice: ¿qué es lo que Él hace con aquellos que están sufriendo y están padeciendo? Dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Esto es lo que Dios promete cuando tú te encuentras en una situación como esta y acudes a Él. Eso es lo que Dios promete que te va a dar. Así es como Él te va a cubrir. En cada etapa de la historia solitaria de José, Dios lo bendijo con recordatorios de su presencia. ¿Qué le sucede a José cuando llega a la casa de Potifar? Lo vuelven el jefe de la casa, el administrador principal.
Será la presencia de Dios en su vida. Y cuando llega a la cárcel de manera injusta, ¿qué pasa con José? Dice que el jefe de la cárcel lo vuelve el encargado de la cárcel. Otra vez el favor de Dios, Dios manifestándole a él su gracia. Aunque todos los demás lo habían abandonado, el Señor estaba con José en la cárcel. Y dice el pasaje de Génesis 39, versículo 21, y Dios le mostraba su amor fiel. Dios va a mostrarte su amor incondicional en la situación que estés viviendo. Dios estaba extendiendo la gracia a José, así que cuando llegó el momento adecuado, José tuvo los recursos para extender la gracia a sus abusadores. Él supo, en la mente de José hay una relación con el Dios vivo que, hermanos, es tan significativa que ninguna de las cosas malas la pudo borrar. Dios se volvió real para él. Cuando no tenía nada más, cuando toda la injusticia se levantó contra él, cuando todos los enemigos estaban contra él, Dios se volvió real. No era una noticia extraña, no era una información, no era algo que él sentía, no, Dios se volvió real. Escúchame esto, es algo notable, pero es el trasfondo de la gracia. Su relación con Dios era mayor que cualquiera de los castigos que él estaba viviendo. Su confianza en Dios y su plan era más amplia, más profunda, más grande que cualquier cosa que jamás le hubiera pasado. Porque déjame decirte algo, si nosotros llegamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer y no acudimos a Dios, mis amados hermanos, nos vamos a hundir. Pero si acudimos a Dios, Dios va a mantenernos en la posición que Él quiere y va a enseñarnos su propósito. Cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios, nosotros buscamos el significado de lo que se está narrando. ¿Qué lecciones querría el autor, mis amados, que su audiencia original aprendiera acerca de Dios? Y cómo nos relacionamos con otros que nos han hecho daño, porque eso es lo que hay que aprender acá. Porque la historia es linda, pero ¿cómo aplico yo esto que estoy escuchando, que estoy leyendo, que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo llevo a mi vida? Cuando José estaba sufriendo, si José pudiera hablar desde su celda en la prisión sobre su relación con Dios a través de su sufrimiento, ¿tú qué principio de vida crees que podría darte basado en lo que sabes ahora sobre José? Si tú tuvieras enfrente a José en ese momento, ¿qué le preguntarías? En el momento en que él está sufriendo, ¿qué oirías de José? ¿Qué te contestaría José? Y eso lo vas a ver cuando abras tu Biblia y vayas y le preguntes a José: José, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Cómo estás viendo este sufrimiento? ¿Cómo te está cayendo este sufrimiento? ¿Y qué tiene esto que ver con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Dios, mis amados hermanos, a través del sufrimiento? Porque todos sufrimos. Miren, yo cuando oía este famoso tema de pare de sufrir, yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque en la Biblia el Señor nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿eso cómo lo emparejo yo con pare de sufrir? Si Jesús dice que en el mundo voy a tener aflicción. Más bien, lo que tengo que aprender es a relacionarme con Dios en medio del sufrimiento. Entonces, cuando José es probado, finalmente, después de 2 años en prisión, aparece el grupo de rescate para José. Cuando su ex compañero de prisión que te mencioné lo nombró ante el faraón y lo llama a interpretar sus sueños. Y cómo le interpreta el sueño a Faraón, y Faraón está tan complacido que lo nombra el segundo en el reino, y
Bueno, los saca del pozo hacia el pináculo. ¿Sabes qué es lo interesante? Que el faraón no solamente lo saca, lo pone en esa posición, sino que también le consigue esposa. Y era la esposa del sumo sacerdote. Asenat se llamaba la mujer. Él tiene 2 hijos con ella. Y al primer hijo le pone de nombre Manasés. Y uno diría, nombre raro, ¿no? Pero no, el nombre tiene un significado. El nombre significa olvido divino. Y él da la razón y dice, porque Dios me hizo olvidar el trabajo de mi casa. Dios me hizo olvidar el dolor, las angustias, el resentimiento de mi casa. Así comenzó él su matrimonio o su paternidad, nombrando a su hijo en honor a lo que Dios había hecho en él. Dios me hizo olvidar el trabajo de mi casa. Es tremendo. Y al segundo hijo lo llama Efraín, que significa fructífero. O sea, que después de que el Señor te sana, lo que te sigue es una vida llena de fruto. Fructífero también significa maduro. Significa que cuando aprendes a perdonar, empiezas a madurar. Manasés y Efraín, aunque su dolor había quedado atrás, la mayor prueba de José estaba por venir, hermano. Cuando sus hermanitos llegaron y aparecieron frente a él, no lo reconocieron. Obviamente no lo reconocieron. Primero porque era el segundo del rey. Déjeme decirle que era, como era egipcio, estaba rapado. A los egipcios los rapaban como señal de limpieza. Les quitaban hasta las cejas, les pintaban los ojos. Tenía atuendo egipcio. Era un egipcio. Ya no hablaba hebreo. Hablaba el idioma de los egipcios, al punto que necesita tener un traductor cuando les habla a sus hermanos. Y ellos se presentan ante él, obviamente no lo reconocieron. Y llegaron todos humildes. Mira, venimos de tierras lejanas, dejamos a nuestro padre y a nuestro hermano allá y todo. Ah, sí, tienen otro hermano. Y cuando él lo reconoce, hermano, el corazón se le aprieta y dice que se sale del lugar porque se conmueve, porque le verlos en la condición que los ve. Y entonces vienen los hermanos y se postran ante él con el rostro en tierra. Aquel sueño de los atados de las espigas, hermanos, se estaba cumpliendo. Te puedes imaginar lo que sintió ese hombre cuando se acordó del sueño ahí al ver a sus hermanos. El sueño profético de aquel adolescente se había hecho realidad. Estaban ahora mendigando comida los mismos hermanos que endurecieron su corazón haciendo oídos sordos cuando este hombre le rogaba por su vida, le decía: no me hagan esto. Entonces cualquiera diría: ahora es el momento. Ahora es cuando córtale la cabeza a cada uno, mételos a la cárcel, que se olvide el mundo de ellos. ¿Cómo es que dicen? La venganza es un plato que se come frío. Así dicen, ¿verdad? La embriagadora.
el sabor del poder cuando devuelves dolor por dolor y no muestras piedad cuando tu ofensor suplica por ello. Es posible que nosotros nos encontremos en un periodo de prueba como José, atrapados en un momento emocional entre el dolor del pasado y el alivio de seguir adelante. ¿Cuántas cosas habremos vivido, hermanos, que todavía nos duelen del pasado y que no hemos resuelto, y que cada cierto tiempo volteamos a ver y decimos: lo olvido o sigo adelante? Y seguimos andando viendo para atrás y no logramos avanzar mucho porque seguimos viendo para atrás. Ya. Cuando vemos en los capítulos 42 al 45 de Génesis, se los cito para que los lea, vemos cómo José emocionalmente se manifiesta. Voy a leerte en el capítulo 42, los versículos 21 al 23, dice, al 24. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se os demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Quiero llamar su atención a algo. Estos tipos, mira todos los años que habían pasado y la culpa no los dejaba, hermano. Cuando se vieron ahí ante el segundo de Faraón, que los tenía contra la pared, dijeron: esto nos pasó por lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que hay cosas que nos pasan por cosas que hicimos? Esto me pasó porque yo ya sé, esto es castigo divino. Miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 43, ahí mismo en Génesis. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, que era el hermanito de mamá y papá, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Otra vez el hombre conmovido, estaba siendo sacudido en sus entrañas por lo que estaba pasando con sus hermanos, perdonando, porque era un hombre que ya los había perdonado. Y cuando tuvo su primer hijo, decidió que aquello iba a quedar atrás. Aquí lo que estaba sucediendo era que él se estaba confrontando con una situación que estaba poniendo a prueba su decisión. ¿Los perdono o no los perdono? Y dice el capítulo 45, el versículo 1: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y hasta oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. O sea, llegó un momento en que este hombre, hermano, al que su familia y la gente lo habían tratado tan duro, rompió a llorar, conmovido de que ahora tenía a sus hermanos. Yo te voy a decir una cosa: cuando uno se da cuenta de que ha podido perdonar y está frente a la persona que le hizo daño, que la persona que lo hirió, la persona que se ensañó con uno, y que uno tiene el corazón limpio, uno no puede menos que darle gracias a Dios. Y esto fue lo que le estaba pasando a él. Y eso es a lo que Dios nos reta. En ese momento el hombre José había entrado en un proceso de perdón. O sea, él, desde el momento en que le dijo a su esposa: este se va a llamar Manasés, porque el Señor me libró del dolor de mi casa. En ese momento
Él reveló su identidad a sus hermanos cuando les dijo: miren, no se duelan de lo que me hicieron, porque esto era el plan de Dios. Cuando tú recoges lo que te ha sucedido y lo levantas y lo ves desde la perspectiva de Dios y te das cuenta de que en todo lo que pasa, no importa qué elementos se confabularon para que te sucediera, te das cuenta de que fue el plan de Dios para contigo. Si pierdes de vista eso, pierdes de vista todo. Porque Dios está al control absoluto de todo lo que pasa en tu vida. Todo lo que había sucedido con el propósito de resguardar a esta tribu que se convertiría en una gran nación. En lo que sigue de esta historia, él manda a buscar al papá y le llevan al papá. Se puede imaginar la alegría. Cuando estos llegaron y tuvieron que decirle: papá, ¿se acuerda lo que le contamos de José? Era mentira. José está vivo. No lo mató ningún león, ningún tigre, nada de eso. Nosotros lo vendimos como esclavo. Ese viejo lo debe haber agarrado a bastonazos, hermano. O eso es lo que yo hubiera hecho. Y se lo llevaron a Egipto. Y se puede imaginar ese encuentro, cuando ahí usted lo puede leer en el libro de Génesis, ese encuentro entre José y su padre, y él se los llevó. Y cuando Faraón se entera de que ahí está la familia, les da un lugar extraordinario para que vivan. El mejor lugar de Egipto se los da a ellos. Así era el aprecio que tenían por José. Pero un día Jacob se muere. Y la conciencia de los hermanitos vuelve otra vez, ¿verdad? Ahora sí nos van a ajustar cuentas, dice. Ahora que nuestro padre se murió, ahora sí, él se va a vengar de nosotros. ¿Y qué hizo José? Los llamó y les dio este mensaje: no me tengan miedo. ¿Acaso yo soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Wow. No había, hermano, ni una pizca de resentimiento en aquel corazón. Igual que José, nosotros podemos ver el plan de Dios en acción dentro de nuestra propia victimización, sin justificar ni excusar el mal, sino honrando a Dios y su poder redentor. Una última cosa: hay que extender la gracia al que nos ha ofendido. En el encarcelamiento de José, tal vez podemos ver tu propia victimización ha sido como mirar esas 4 paredes. Te has sentido como preso. Y a lo mejor no tuviste nada que ver en ese maltrato. A lo mejor sí. A lo mejor no. Pensemos que no. Sin embargo, no tuviste la culpa, pero te golpearon. ¿Por qué no emulamos? ¿Por qué no imitamos el modelo de perdón y de gracia de José? ¿Sabes qué dice Romanos 12, los versículos 17 al 21? Te lo voy a leer. Dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza,
yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. Así que desechemos nuestro librito de venganzas. Deshagámonos hoy de él. Tal vez no es un librito, a lo mejor es un disco duro ya se estaba acumulando y acumulando y acumulando. Es tan bueno el disco que hasta los virus se graban ahí. Deshazte de eso. Deshazte de eso. A lo mejor es un socio que te robó dinero, que te hizo perder el negocio, o un amigo que te ridiculizó en público haciéndote una broma y te exhibió, o un jefe que te despidió porque un compañero de trabajo te echó la culpa de sus propios errores, o una persona a la que trataste de ayudar que te acusó de cosas que nunca hiciste, o un cónyuge que te traicionó yéndose con otra persona. O a lo mejor un papá que se desentendió de ti y nunca te tendió la mano. O una mamá que tal vez se quedó pero te hizo la vida imposible. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas hay en la vida que provocan que nos llenemos de resentimientos? A lo mejor cargas con las consecuencias del pecado de otra persona. El adulterio de tus padres, el alcoholismo de uno de ellos. La lista podría ser, como te digo, infinita. ¿Cómo liberar las ofensas y extender la gracia? Te voy a dar 3 pautas. Cuando alguien tenga miedo de que tú tomes represalias, perdona. No lo hagas. A una persona crea que tú vas a tomar represalias, no lo hagas. La segunda cosa, cuando al igual que José tengas la autoridad para castigar a alguien por lastimarte, extiende la gracia negándote a jugar a ser Dios y promulgar tu venganza. Tú no eres Dios. Niégate a castigar a alguien para lastimarlo. Tercero, cuando reconozcas el mal hecho en tu contra, extiende la gracia al darte cuenta de que Dios puede redimir un acto de maldad por tu bien final. Dios puede hacer que las cosas cambien. Lo que en un momento fue algo malo se puede convertir en algo muy bueno para ti. Amén. A veces, ustedes perdonen mis queridos hermanos venezolanos, pero algunas veces yo digo, cuando hay la oportunidad de hacer un brindis, yo digo que yo brindo por Nicolás Maduro y todos me miran raro y me quieren pegar. Yo digo, espere. Pero la verdad le digo es que si no hubiera sido por ese tipo, yo no los hubiera conocido a ustedes. No tendría la bendición de saber quiénes son y lo tremendas personas que son, los trabajadores que son, lo echados para adelante que son, el buen pan que hacen y los buenos asados que trajeron. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas que parecen muy graves, pero que Dios siempre hace que se vuelvan a tu favor, que te bendigan a ti.
La misma gracia que te libera de la amargura te permite ver la mano soberana de Dios a través de todo. Permite que las palabras de José a sus hermanos te aseguren que Dios puede obrar en tu vida a pesar del sufrimiento. Amén. Ten en cuenta tus palabras mientras sigues el plan de Dios a través de tus dificultades. Esto fue lo que dijo José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Amén. La Biblia, mis amados, nos da el estándar que debemos seguir para perdonar. Pues Dios dice en 2 Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Lo que parecía en aquella tarde horrible en la cruz del Calvario, donde moría nuestro Salvador, que parecía una cosa horrorosa, donde aquel justo moría, se convirtió en el día de salvación para todos los que creen. Dios hace que lo que parece una tragedia se vuelva en una bendición. Por eso, mis amados hermanos, y con esto voy a cerrar, Dios hizo que para muchos aquel acto que parecía un martirio, que nunca lo fue, porque Él no es un mártir, porque Él entregó su vida por nosotros, se convirtiera en el acto más grande de misericordia que hay en la historia. Dios Todopoderoso entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Y todo aquel que reconoce que ese sacrificio perdona nuestros pecados y está dispuesto a arrepentirse de ellos, recibe la salvación. Así que, mis amados hermanos, este es un día para que nosotros dispongamos nuestro corazón para pedirle al Padre que nos dé la gracia para liberarnos de ese librito, de ese disco duro, y perdonar de una vez por todas a los que nos hicieron daño, a los que nos abandonaron, a los que nos dejaron, a los que se ensañaron en algún momento dado, a los que nos menospreciaron, a los que nos exhibieron, a los que se burlaron de nosotros, a los que por cualquier razón nos señalaron injustamente. Es hora de perdonar, es hora de seguir avanzando, es hora de seguir adelante sin mirar atrás. Es hora de ponernos nosotros y declarar que tenemos un hijo en nuestro vientre que se llama Manasés, y que estamos dispuestos a olvidar el pasado, a olvidar el trabajo que ha llevado nuestra vida y seguir adelante. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, gracias. Gracias te damos. Gracias. Te damos gracias. Señor, querido Padre, reconozco que muchas veces siento que estoy rodeado de personas odiosas, Señor, que me atacan. A veces lo siento así, Señor. Ayúdame a aprender de José el importante poder, Señor, de dar de la misma gracia que tú me diste, Señor, a aquellos que no la merecen, como yo tampoco la merecía y tú me la diste. Señor, que mi corazón se convierta en un corazón perdonador. Pero quiero empezar por olvidar todo el dolor de mi casa, todo el dolor del pasado, los engaños, las burlas, los rechazos, las traiciones, Señor, las decepciones. Todo eso quiero perdonarlo, Señor. No quiero guardar resentimiento en mi corazón. Así como José mostró gracia, ayúdame a mostrar gracia hacia aquellas personas que en este momento estoy recordando.
los perdono. Y quiero perdonar, Señor, no como José, quiero perdonar como Jesús perdonó. Como Jesús me perdonó a mí, Señor. Ayúdame a perdonar. Él me perdonó, Señor, y me perdonó todo. No voy a justificar el mal que hicieron estas personas, ni los voy a excusar. Simplemente los quiero perdonar y limpiar mi corazón, Señor, para seguir adelante. Y quiero levantar mis ojos, Padre Celestial, y ver tu propósito. El propósito que tú tenías en medio de todo este sufrimiento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú me des, Padre Celestial, esa gracia que hoy vimos, Señor, en este hombre José. Y que nunca, nunca se me olvide, Señor, todo lo que tú me perdonaste a mí. Te doy gracias, Padre, y bendigo a cada uno. Mientras tú oras, quiero hacer una invitación a aquellas personas que nunca antes le han dado su corazón al Señor y que hoy, aprovechando esta oportunidad, quieren hacerlo. Lo que tienes que hacer ahí donde estás es pedirle perdón al Señor por tus pecados, arrepentirte de ellos con todo tu corazón, con toda tu alma, y reconocer que el perdón lo obtienes a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Si haces esto en este momento, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te auxiliará y te dará una vida nueva. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por estas vidas que están tomando esta decisión ahora. Que tu Santo Espíritu, Señor, los tome, los adopte y les dé todo lo que ha prometido tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Por favor, no se descuiden. Mantengamos las medidas de seguridad. No nos descuidemos y cuidemos a nuestra familia. ¿Sí? Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia por siempre reinarás. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. La injusticia cargaste en la cruz. Exaltado en gloria eres Jesús. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla
ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Oh, sí, dígalo fuerte. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Una vez más lo cantamos. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Oh Dios sobre todo, mi Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Te adoramos, oh Señor, te exaltamos, Dios sobre todo, maravilloso. Te exaltamos.